eliminar a través de campañas de culturización, además de sanciones ejemplares, esta aberrante tendencia a tener crecientes indicadores e índices de violencia contra la mujer. ¿Le llegó a Colombia la hora de tener una mujer presidenta? Yo creo que hace rato, y las mujeres están gobernando con absoluta eficacia y haciendo grandes cambios en todo el mundo. Le traigo a colación el cuento de Michelle Bachelet, que acaba de ser reelegida presidenta de Chile, una mujer extraordinaria con un programa que yo diría que en los grandes rasgos tiene los mismos principios que animan mi programa: la educación gratuita universitaria para todos los jóvenes en la universidad pública, que es uno de los puntos centrales de su programa, es uno de los puntos centrales también del programa que le estoy planteando a los colombianos. O Angela Merkel, que no solamente dirige a Alemania, sino que dirige a toda la Unión Europea, es la mujer más fuerte de todos los 23 países que componen esa comunidad. Así es que sí, yo creo que llegó el tiempo y el ADN de la mujer sirve mucho para la situación actual de nuestro país. Se necesita firmeza, pero se necesita sensibilidad. Y creo que en esta etapa en que tenemos que buscar los caminos de la reconciliación entre los colombianos, la amigable composición, pero también la firmeza de tomar las decisiones duras, es lo que está a la orden del día. Y para eso sí que somos buenas las mujeres, para poner orden en la casa. Sí, eso es cierto. 2 segundos antes de ir a la pausa, que el productor me está haciendo señas, ni más faltaba. Pues casos más cercanos, Vilma Duself en Brasil y en Centroamérica, es decir, la mujer definitivamente está adquiriendo cada vez, por fortuna, un rol protagónico en nuestra sociedad. A una segunda vuelta, ¿estaría dispuesta Clara López en hacer alianza con Marta Lucía Ramírez, que es otra candidata a la presidencia, para ganarle a Santos? Bueno, yo estoy convencida que voy a llegar a la segunda vuelta, y la segunda vuelta necesita una nueva mayoría en un criterio de unidad para cambiar este país. Sin lugar a dudas, yo voy a llegar a la presidencia de la República no como la presidencia de una parcialidad o de una facción. Yo voy a llegar a la presidencia de la República como la presidenta de todos y de todas las colombianas. Y gobernar por consenso siempre es mucho mejor que esta polarización y este antagonismo al que nos tienen acostumbrados. Ella es la doctora Clara López, candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo. Nosotros hacemos aquí en el Canal UNE, en Voz Populi, una brevísima pausa. No se cambie de canal, acomódese en el sillón, en su cama, en la comodidad, en la seguridad de su hogar, y continúe en segundos con la segunda y última parte de esta interesante entrevista. Ya regresamos. Estás viendo Vox Populi. Canal UNE. ¿Por qué te complicas tanto? Aquí sí podemos. Hagámosle acá se puede. Pero es que pasa mucha gente. Dale. Bueno, el primero acá, el segundo en la casa. El fútbol es tu verdadero amor y no te quieres separar de él. Por eso 4G Une te trae internet total. MiFi, internet de bolsillo para llevar a donde quieras. Más internet inalámbrico sin cables para tu hogar o oficina en una sola factura. Conéctate con una decisión inteligente. Conéctate al primer 4G LTE de Colombia y vamos por más. Vuelve la Feria de la Vivienda. Expo Vivienda 2014, del 25 al 27 de abril en Expo Futuro Pereira, donde encontrarás los mejores proyectos de vivienda nueva, transporte gratuito sábado y domingo desde Ciudad Victoria y Centro Comercial El Progreso. Participa en el sorteo de 5 millones de pesos. Entrada sin costo. Organiza Camacol Risaralda. Vive la Semana Santa en Pereira, época de reflexión y reconciliación, del 13 al 20 de abril. Vivencia de fe para crecer en familia. Canal UNE, cultura y entretenimiento. Canal UNE. Estás viendo Vox Populi.
Gracias por permanecer en sintonía del Canal UNE y de su programa de entrevistas y opinión Voz Populi. Está con nosotros una invitada de lujo, la doctora Clara López Obregón, candidata a la presidencia, al primer cargo ejecutivo de Colombia por el Polo Democrático Alternativo. Doctora Clara, durante los comerciales me hacía usted un comentario frente a si yo le hacía, cuando le hice la pregunta de la alcaldía de Bogotá, que le parecía de pronto una pregunta de corte machista, que si yo me atrevería a preguntarle a Germán Vargas Lleras frente a los casos de las personas investigadas por paramilitarismo. ¿A qué hacía referencia concretamente? Bueno, yo no quiero entrar en polémicas porque no lo hago en público, lo hacía en privado. No le voy a contestar esa pregunta. Le respetamos su decisión, ni más faltaba, este es un Estado social de derecho y se trata de construir democracia. Hablemos de temas que le importan a la gente, el proceso de paz. Usted dijo recientemente, abro comillas, que al presidente Juan Manuel Santos le hizo crisis negociar en medio del conflicto. Agregó, es imposible seguir conversando sin un acuerdo humanitario. Cierro comillas. ¿A qué hace referencia puntualmente? Bueno, que me parece que ha hecho crisis negociar en medio del conflicto armado. Hoy en día, cada vez que abrimos los periódicos, hay un hecho de sangre, hay un ataque, hay polémica. Y entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo colombiano le pierde confianza a un proceso de negociación mientras está en pleno fragor la guerra. Y de hecho se lleva negociando 2 años y todo el mundo está consciente que los acuerdos no solamente son posibles, sino que seguramente van a llegar más pronto que tarde. Creo que llegó el momento de no seguir en medio de este fragor del conflicto generando más víctimas. Y lo que tenemos es que aprovechar la negociación para reducir los niveles de violencia, los niveles de enfrentamiento. Yo por mi parte pienso que se debe negociar un cese al fuego unilateral por parte de la guerrilla, atado a un cronograma que nos permita vislumbrar y acotar el término de la negociación y con una reciprocidad del gobierno generar un espacio de diálogo sin más guerra. Creo que eso nos ayudaría muchísimo a generar confianza en el proceso y al mismo tiempo reduciría el número de víctimas. Que yo como mujer no entiendo cómo seguimos cometiendo hechos de sangre de parte y parte, y especialmente afectando la población civil, policías y soldados que mueren innecesariamente. Creo que llegó el momento de no seguir negociando en medio del conflicto. Es decir, si creo entenderle, y por favor usted tiene la gentileza de aclararme, ¿es preferible en este momento parar las negociaciones en La Habana si no cesa la actividad armada? No, usted me disculpa, no. Yo pienso que deben continuar las negociaciones. Correcto. Lo que no debe continuar es el conflicto armado. Correcto. Y el gobierno debería negociar un cese al fuego y como el presidente ha dicho que él seguirá negociando en medio del conflicto, yo sí me propongo a partir del 7 de agosto negociar un cese al fuego para poder negociar ya en medio de condiciones que le generen confianza al pueblo colombiano. Nos queda claro. ¿Usted cree que en este momento Colombia está más cerca de la paz que otrora? Yo pienso que sí. No digamos que más cerca de la paz, más cerca de firmar un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado. Y ahí es donde empieza la construcción de paz. Es un proceso que estoy segura va a llevar mucho tiempo, pero es un proceso en el que tenemos que involucrar a todo el pueblo colombiano, tanto en la generación de una cultura de paz como en la consecución de unas reformas que hagan sostenible el proceso de paz. Porque paz para mí no es solamente el silencio de los fusiles, paz para mí es trabajo para la gente, es salud y educación, es que los hogares tengan las posibilidades de una convivencia en su interior porque tiene resueltas las necesidades básicas insatisfechas y eso requiere un esfuerzo muy grande de reconducción de todos esos presupuestos enormes que hoy estamos gastando en la destrucción para virarlos hacia la construcción de acueductos, de vías de penetración, de todo lo que se necesita en materia de infraestructura grande y pequeña para echar a andar la economía campesina y para rescatar la industria nacional.
Sin lugar a dudas, uno de esos frentes a los que usted hace alusión es el tema de la educación. Colombia no fue bien calificada en un reciente monitoreo, unas pruebas que le hicieron a nuestros jóvenes estudiantes y ocupamos un deshonroso último lugar entre los países participantes. Si usted llega a ser la próxima presidenta de los colombianos, ¿cuál sería ese cambio radical que haría en términos de la educación nuestra? Mire, el cambio radical toma tiempo. Nosotros tenemos que darle condiciones a los alumnos con una educación de carácter integral y eso parte de las condiciones del hogar. Un muchacho que llega a la escuela con hambre no puede aprender. Un muchacho que no le detectan temprano en el colegio que tiene una dislexia o que tiene problemas de la vista tampoco puede avanzar. Entonces nosotros tenemos que elevar la condición general de la población para que las condiciones socioeconómicas del hogar contribuyan hacia la calidad y la posibilidad de aprendizaje de los muchachos. Tenemos que dignificar a los maestros sin lugar a duda. Hay que garantizar buenos salarios, buenas prestaciones, buenas oportunidades de formación permanente en especializaciones y en pedagogía. Y finalmente tenemos que invertir enormemente en infraestructura, en ciencia y tecnología, en investigación, para que el sistema educativo en su conjunto se cualifique. Eso requiere enormes recursos, pero también requiere un compromiso nacional. Y la gratuidad. La gratuidad es de la esencia. Es un derecho fundamental la educación y tiene que ser gratuito en los planteles públicos desde la primera infancia hasta conseguir el nivel superior, ya sea su título técnico, tecnológico o de pregrado. Otro de los frentes sobre los cuales deberá trabajar de manera vehemente y sin pausa el próximo presidente o presidenta de los colombianos es el tema del medio ambiente. Hubo una cifra que me llamó muchísimo la atención de un informe, el más reciente informe de cambio climático presentado por la Organización de las Naciones Unidas, donde se reunieron 500 científicos de 70 países y resumen que el cambio climático, en frases como abrumador, alarmista, apocalíptico, irreversible. Usted habla de crear una superintendencia del medio ambiente. ¿En qué consistiría básicamente? Bueno, el agua es vida y aquí en Colombia tenemos una institucionalidad débil y una regulación ambiental bastante ambigua. Por ejemplo, crear reservas y después permite que se sustraigan áreas para la minería y demás. Entonces tenemos que fortalecer la institucionalidad, tenemos que apretar la legislación, pero en Colombia en todos los temas donde se falla principalmente es en la ejecución y en el cumplimiento de las normas. A mí me parece que una superintendencia del medio ambiente para proteger la naturaleza, proteger el agua, es fundamental, no como un ente burocrático, sino como un ente que permita garantizarle al presidente de la República que lo que se dice se hace. Y yo sentaría a ese superintendente en el Consejo de Ministros porque el tema ambiental es transversal a absolutamente todos los sectores de gobierno. Caficultura. Usted dijo recientemente en la vecina ciudad de Armenia que durante su gobierno no permitiría la importación de un solo grano de café, pues como viene sucediendo actualmente, constituyéndose esto en una competencia desleal para los productores colombianos. ¿Cuál es el mensaje a ese sector caficultor y el agro en Colombia que la escucha? 500.000 familias viven del café y se han visto abocados a salir a las carreteras de Colombia para hacerle caer al gobierno nacional en cuenta que la agricultura en el país está de capa caída, no solamente el café, sino la papa, los cereales, el arroz, la cebolla, la panela, la lechería, en fin. Y eso tiene que ver con la falta de atención del gobierno, la falta de sensibilidad a las necesidades de la gente que trabaja en este país. Nosotros hemos visto que hicieron los paros, obtuvieron unos acuerdos y los acuerdos encima de todo no se cumplieron. Entonces nos vemos abocados a que tiene que haber otras movilizaciones para ver si finalmente se cumplen los acuerdos. ¿Respalda usted esas movilizaciones? ¿Es partidaria de las medidas de hecho? Es que la movilización y las medidas de hecho yo creo que no son términos sinónimos. Aquí lo que hay es un requerimiento al gobierno nacional para que cumpla lo pactado. Y yo sí estoy de acuerdo con que la gente tiene que movilizarse, tiene que protestar, tiene que exigir sus derechos, porque eso lo dijo un cafetero al presidente de la República, creo que en la ciudad de Manizales,
Chucho Guevara le dijo al presidente, mire presidente, los cafeteros no estamos pidiendo limosna, estamos exigiendo nuestros derechos y sus derechos están siendo conculcados y el gobierno debería respetar y cumplir la palabra empeñada. Hablemos, antes de concluir nuestra entrevista, del Tratado de Libre Comercio. El pueblo ha expresado